Monroe nació bautizada como Norma Jean Mortenson el 1 de junio de 1926, en el Hospital Los Ángeles County Hospital en Los Ángeles, California. Nacida y criada en Los Ángeles, pasó la mayor parte de su infancia en un total de 12 hogares temporales y un orfanato, y se casó a los 16 años. Trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial cuando conoció a un fotógrafo de la primera unidad cinematográfica y comenzó una exitosa carrera como modelo pin-up. Nació bautizada como Norma Jean Mortenson el 1 de junio de 1926, en el Hospital Los Ángeles County Hospital en Los Ángeles, California. Su madre, Gladys Pearl Baker, de soltera Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México, en el seno de una familia pobre del Medio Oeste que había emigrado a California a principios de siglo. A los años de edad, Gladys se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo, quien era 9 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, Robert, 1917 a 1933. 1919 a 2014, 16 en 1923, ella solicitó exitosamente el divorcio y la custodia exclusiva de los hijos. Pero poco después Baker secuestró a los niños y se mudó con ellos a su natal Kentucky. A Monroe no le dijeron que tenía una hermana hasta los 12 años. Y conoció a Bernice por primera vez cuando era adulta. 18 después del divorcio, Gladys trabajó como cortadora de negativos de película en Consolidated Film Industries. En 1924, se casó con Martin Edward Mortenson, pero se separaron unos meses después y se divorciaron en 1928.22. Pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe fue Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925, aunque Gladys no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo. La primera etapa de la infancia de Monroe fue estable y feliz. Gladys dejó a su hija a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico, Albert e Ida Bolender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Ella también vivió allí durante los primeros 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad debido al trabajo. Visitar a su hija los fines de semana. En el verano de 1933, compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de Homeowners Loan Corporation, y se mudó ahí junto a Monroe, quien tenía 7 años de edad. Compartieron la casa con los inquilinos, los actores George y Maude Atkinson y su hija, Nellie. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano. El resto de su vida transcurrió entrando y saliendo de hospitales y rara vez estaba en contacto con Monroe, quien pasó a estar bajo la tutela del Estado, y la amiga de su madre, Grace Goddard, se hizo responsable de sus asuntos y de los de su madre. 4 años, su vida cambió con frecuencia. Durante los primeros 16 meses, continuó viviendo con los Atkinson y es probable que durante este periodo fuera abusada sexualmente. Siempre fue una niña tímida, después también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. En el verano de 1935, se quedó brevemente con Grace y su esposo Erwin, Doc, Goddard y otras 2 familias. En septiembre de 1935, Grace la llevó a Los Angeles Orphans Home. El orfanato era una institución modelo, y sus compañeros lo describieron en términos positivos. Pero ella se sintió abandonada,
Animada por el personal del orfanato que pensaba que sería más feliz viviendo en una familia, Grace se convirtió en su tutora legal en 1936. Pero no la sacó del orfanato hasta el verano de 1937. Su segunda estadía con los Goddard duró solo unos meses porque Doc abusó sexualmente de ella. Luego vivió breves periodos con sus parientes y los amigos y parientes de Grace en Los Ángeles y Compton. Ella volvió a ser abusada a los 12 años. Más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lower. En Sutton, fue inscrita en la escuela secundaria Emerson y asistía a servicios semanales de ciencia cristiana con Lower. Era una estudiante mediocre, aunque destacó en escritura y pudo contribuir en el periódico escolar, debido a los problemas de salud que Lower tenía al ser una mujer de edad avanzada. Regresó a vivir con los Goddard en Van Nuys alrededor de principios de 1941. El mismo año, comenzó a asistir a la escuela secundaria Van Nuys. En 1942, la empresa que empleaba a Doc Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. Las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard se la llevaran fuera del estado y tuvo que regresar al orfanato. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Doherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Doherty tenía 21 años. Abandonó la escuela secundaria y se convirtió en ama de casa. Se dio cuenta de que Doherty y ella no coincidían y luego declaró que se estaba muriendo de aburrimiento durante el matrimonio. En 1943, Doherty se alistó en la Marina Mercante y fue establecido en la isla Santa Catalina, a donde se mudó con él en abril de 1944. Doherty fue enviado al Pacífico y permanecería allí durante la mayor parte de los 2 años siguientes. Monroe se mudó con sus suegros y comenzó a trabajar en Radio Plane Company, una fábrica de municiones en Van Nuys. A finales de 1944, conoció al fotógrafo David Conover, quien había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. Con ninguna de sus fotos, dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos, desafiando a su esposo desplegado. Se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945. La agencia consideró que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. Para ser más empleable, se alisó el cabello y se lo tiñó de rubio. Snively, propietaria de la agencia, Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras. A principios de 1946, había aparecido en portadas de revistas para publicaciones a través de Snively. Monroe firmó un contrato con una agencia de actuación en junio de 1946. Después de una entrevista fallida en Paramount Pictures, Ben Leon, un ejecutivo de 20th Century Fox, le hizo una prueba de pantalla. El director ejecutivo Daryl F. Zanuck no se mostró entusiasmado al respecto, pero le dio un contrato estándar de 6 meses para evitar que la firmara con el estudio rival. Monroe comenzó en agosto de 1946, y ella y Leon seleccionaron el nombre artístico, Marilyn Monroe.
El primer nombre fue elegido por Lyon, que recordaba a la estrella de Broadway, Marilyn Miller. El último era el apellido de soltera de la madre de Monroe. En septiembre de 1946 se divorció de Doherty, quien estaba en contra de su carrera. Monroe pasó sus primeros 6 meses en Fox aprendiendo actuación, canto y baile, y observando el proceso de realización de películas. Su contrato fue renovado en febrero de 1947. Y le dieron sus primeros papeles cinematográficos, papeles en Dangerous Years, 1947, y Skoda Jo. Skoda I, 1948. El estudio también la inscribió en el Teatro Laboratorio de Actores, una escuela de actuación que enseña las técnicas del teatro de grupo. Más tarde declaró que era mi primera probada de lo que podría ser la actuación real en un drama real, y me enganché. A pesar de su entusiasmo, sus profesores la consideraban demasiado tímida e insegura para tener un futuro en la actuación, y Fox no renovó su contrato en agosto de 1947. Regresó al modelaje mientras también realizaba trabajos ocasionales en estudios de cine, como trabajar como bailarina, marcapasos, detrás de escena para mantener los protagonistas en los sets musicales. Monroe estaba decidida a triunfar como actriz y continuó estudiando en el laboratorio de actores. Tuvo un pequeño papel en la obra Glamour Preferred en el Bliss Hayden Theater, pero terminó después de un par de funciones. Para trabajar en Red, frecuentaba las oficinas de los productores. Se hacía amiga del columnista de chismes Sidney Skolsky y recibía a invitados masculinos influyentes en funciones de estudio, una práctica que había comenzado en Fox. También se convirtió en amiga y ocasional compañera sexual del ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien convenció a su amigo Harry Cohn, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948. La apariencia de Monroe se inspiró en Rita Hayworth y su cabello era rubio platino decolorado. Comenzó a trabajar con la entrenadora principal de teatro del estudio, Natasha Little, quien sería su mentora hasta 1955. Su única película en el estudio fue el musical de bajo presupuesto Ladies of the Chorus, 1948, en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista que es cortejada por un hombre rico. También hizo una prueba de pantalla para el papel principal en Nacida ayer, 1950. Pero su contrato no fue renovado en septiembre de 1948. Ladies of the Chorus fue lanzado al mes siguiente y no fue un éxito, por lo que su contrato fue rescindido. Monroe volvió de nuevo al modelaje. Ella filmó un comercial para la cerveza Pabst y posó en desnudos artísticos para los calendarios de John Baumgart, usando el nombre Amona Monroe. Monroe había posado anteriormente en topless o vestida en bikini para otros artistas como Earl Moran, y se sentía cómoda con la desnudez. Poco después de dejar Columbia, también conoció y se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de William Morris Agency. A través de Hyde, Monroe consiguió pequeños papeles en varias películas, incluso en 2 obras aclamadas por la crítica. En 1950, Hyde negoció un contrato de 7 años para Monroe con 20th Century Fox. Según sus términos, Fox podría optar por no renovar el contrato cada año. Hyde murió de un ataque cardíaco pocos días después, lo que dejó a Monroe devastada. En febrero de 1951,
se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. Monroe tuvo una breve relación con el director Elia Kazan y también salió brevemente con otros hombres, incluido el director Nicholas Ray y los actores Yul Brynner y Peter Lawford. A principios de 1952, comenzó un romance muy publicitado con la estrella de béisbol retirada de los New York Yankees, Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas más famosas de la época. Monroe se encontró en el centro de un escándalo en marzo de 1952, cuando reveló públicamente que había posado para un calendario de desnudos en 1949. El estudio se había enterado de las fotos y que se rumoreaba públicamente que ella era la modelo unas semanas antes, y junto con Monroe decidieron que para evitar dañar su carrera lo mejor era admitirlas mientras enfatizaba que estaba arruinada en ese momento. La estrategia ganó la simpatía del público y aumentó el interés en sus películas, por las que ahora estaba recibiendo la máxima facturación. A raíz del escándalo, Monroe apareció en la portada de Life como la charla de Hollywood y la columnista de chismes. Hedda Hopper la declaró la reina de la tarta de queso, convertida en éxito de taquilla. Fox lanzó 3 de las películas de Monroe. Popularidad como símbolo sexual, Monroe también deseaba mostrar más de su rango de actuación. Había comenzado a tomar clases de actuación con Michael Chekhov y la mímica Lotte Goslar poco después de comenzar el contrato con Fox, y Clash by Night y Don't Bother to Knock la mostraban en diferentes roles. Las otras 3 películas de Monroe en 1952 continuaron con su encasillamiento en papeles cómicos que se centraron en su atractivo sexual. En We're Not Married, su papel como concursante de un concurso de belleza fue creado únicamente para presentar a Marilyn en 2 trajes de baño. Full House, tuvo un papel menor como trabajadora sexual. Monroe se sumó a su reputación como un nuevo símbolo sexual con trucos publicitarios ese año. Usó un vestido revelador cuando actuó como Gran Mariscal en el desfile de Miss América, y le dijo al columnista de chismes Earl Wilson que generalmente no usaba ropa interior durante este periodo. Monroe se ganó la reputación de ser difícil de trabajar, lo que empeoraría a medida que avanzaba su carrera. A menudo llegaba tarde o no se presentaba en absoluto. No recordaba sus líneas y exigía varias repeticiones antes de estar satisfecha con su actuación. Su dependencia de sus entrenadoras de actuación, Natasha Littus y luego Paula Strasberg, también irritó a los directores. Los problemas de Monroe se han atribuido a una combinación de perfeccionismo, baja autoestima y miedo escénico. Falta de control en los sets de filmación y nunca experimentó problemas similares durante las sesiones de fotos, en las que tenía más voz sobre su actuación y podía ser más espontánea en lugar de seguir un guión. Para aliviar su ansiedad y su insomnio crónico, comenzó a consumir barbitúricos, anfetaminas y alcohol, lo que también agravó sus problemas, aunque no se volvió severamente adicta hasta 1956, según Sarah Churchwell, parte del comportamiento de Monroe. Especialmente más adelante en su carrera, también fue en respuesta a la condescendencia y el sexismo de sus coprotagonistas y directores masculinos. De manera similar, la biógrafa Lois Banner ha declarado que fue intimidada por muchos de sus directores. Monroe protagonizó 3 películas que se estrenaron en 1953 y emergió como un símbolo sexual importante y una de las artistas más rentables de Hollywood. Maquillador Alan Whitey,
Snyder habían desarrollado su look de maquillaje característico, cejas arqueadas oscuras, piel pálida, labios rojos, relucientes, y un lunar. Según Sarah Churchill, Niagara fue una de las películas más abiertamente sexuales de la carrera de Monroe. En algunas escenas, el cuerpo de Monroe estaba cubierto solo por una sábana o una toalla, lo que el público contemporáneo consideraba impactante. La escena más famosa de Niagara es una toma larga de 30 segundos detrás de Monroe, donde se la ve caminando con las caderas balanceándose, lo que se utilizó mucho para la mercadotecnia de la película. Cuando Niagara fue lanzado en enero de 1953, los clubes de mujeres protestaron por ser inmoral, pero resultó ser popular entre el público. Si bien Variety lo consideró cliché y morboso, The New York Times comentó que las cataratas y la señorita Monroe son algo para ver, ya que aunque Monroe puede no ser la actriz perfecta en este momento, puede ser seductora, incluso cuando camina. Símbolo sexual y estableció su look. Su segunda película de 1953, la comedia musical satírica Los caballeros las prefieren rubias, consolidó su personalidad en la pantalla como una rubia tonta. El papel de Monroe estaba originalmente destinado a Betty Grable, quien había sido la rubia explosiva más popular de 20th Century Fox en la década de 1940. Monroe la estaba eclipsando rápidamente como una estrella que podía atraer tanto al público masculino como al femenino. Como parte de la campaña publicitaria de la película, ella y Russell presionaron sus manos y pisadas en concreto húmedo afuera del teatro chino de Grauman en junio. To Marry a Millionaire, estrenada en noviembre, presentaba a Monroe como una modelo ingenua que se une a sus amigos para encontrar maridos ricos, repitiendo la fórmula exitosa de los caballeros las prefieren rubias. Fue la segunda película lanzada en CinemaScope, un formato de pantalla ancha que Fox esperaba que atrajera al público a los cines, ya que la televisión comenzaba a causar pérdidas en los estudios cinematográficos, a pesar de las críticas mixtas. La película fue el mayor éxito de taquilla de Monroe en ese momento de su carrera. Homo en 1954, y según el historiador de Fox, Aubrey Solomon se convirtió en el mayor activo del estudio junto con CinemaScope. La posición de Monroe como símbolo sexual líder se confirmó en diciembre de 1953, cuando Hugh Hefner la presentó en la portada y en la página central del primer número de Playboy para explotar el creciente estrellato de la actriz. Monroe no dio su consentimiento para la publicación. La portada era una fotografía de ella tomada en el desfile de Miss América en 1952, y la página central mostraba una de sus fotografías desnudas de 1949, cuando ella era una desconocida de cabello más largo y oscuro, y se había tomado para un calendario. Monroe se había convertido en una de las estrellas más importantes de 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950. Lo que significa que le pagaban mucho menos que a otras estrellas de su estatura y no podía elegir sus proyectos. Sus intentos de aparecer en películas que no se enfocarían en ella como pin-up habían sido frustrados por el director ejecutivo del estudio, Daryl F. Zanuck, que sentía una fuerte aversión personal por ella y no pensaba que obtendría tantos ingresos para el estudio en otros tipos de roles. Bajo la presión del propietario del estudio, Spiro Skouras,
Zanuck también había decidido que Fox debería centrarse exclusivamente en el entretenimiento para maximizar las ganancias y canceló la producción de cualquier película seria. En enero de 1954, suspendió a Monroe cuando ella se negó a comenzar a filmar otra comedia musical, The Girl in Pink Tights, al lado de Frank Sinatra. Primera plana, haciendo que Monroe inmediatamente tome medidas para contrarrestar la publicidad negativa y para fortalecer su posición en el enfrentamiento con el estudio. El 14 de enero, ella y Joe DiMaggio se casaron en el Ayuntamiento de San Francisco. Luego viajaron a Japón, combinando una luna de miel con su viaje de negocios. Desde Tokio, viajó sola a Corea, donde participó en un programa de uso, cantando canciones de sus películas para más de 60.000 infantes de Marina de Estados Unidos durante un período de 4 días. Después de regresar a los Estados Unidos, fue galardonada con el premio Estrella Femenina Más Popular de Photoplay. Monroe llegó a un acuerdo con Fox en marzo, con la promesa de un nuevo contrato, una bonificación de $100,000 y un papel protagónico en la adaptación cinematográfica del éxito de Broadway, The 7-Year Itch. En 1954, se estrenó River of No Return, la última película que había filmado Monroe antes de la suspensión. La primera película que hizo después de la suspensión fue el musical There's No Business Like Show Business, que no le gustó mucho. Pero el estudio le exigió que lo hiciera por dejar de lado The Girl in Pink Tights. No tuvo éxito en su lanzamiento a finales de 1954. Y muchos críticos consideraron vulgar la interpretación de Monroe. En septiembre de 1954, Monroe comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder, The 7-Year Itch, protagonizada junto a Tom Ewell como una mujer que se convierte en el objeto de las fantasías sexuales de su vecina casada. Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada al organizar el rodaje de una escena en la que Monroe está parada en la rejilla del metro con el aire inflando la falda de su vestido blanco en Avenida Lexington en Manhattan. Duró varias horas y atrajo a casi 2.000 espectadores. La escena de la rejilla del metro se convirtió en una de las más famosas de Monroe y The 7-Year Itch se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año después de su lanzamiento en junio de 1955. Por su trabajo en esta película, recibió críticas positivas y su primera nominación al premio BAFTA como Mejor Actriz Extranjera. El truco publicitario colocó a Monroe en las portadas internacionales. Y también marcó el final de su matrimonio con DiMaggio, quien se disgustado por la imagen provocativa que Monroe proyectaba. El sindicato se había visto perturbado desde el principio por sus celos y su actitud controladora. También fue físicamente abusivo. Después de regresar de Nueva York a Hollywood en octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio, después de solo 9 meses de matrimonio. Al terminar el rodaje de The 7-Year Itch en noviembre de 1954, Monroe se fue de Hollywood a la costa este, donde ella y el fotógrafo Milton H. Green fundaron su propia productora, Marilyn Monroe Productions. Monroe declaró que estaba cansada de los mismos viejos roles sexuales, y afirmó que ya no estaba bajo contrato con Fox, ya que no había cumplido con sus deberes, como pagándole el bono prometido. Inició una batalla legal de 1 año entre ella y Fox en enero de 1955.
La prensa ridiculizó en gran medida a Monroe y fue parodiada en la obra de Broadway, Will Success Spoil Rock Hunter? 1955, en la que su doble Jane Mansfield interpretó a una actriz tonta que inicia su propia compañía de producción. Después de fundar MMP, Monroe se mudó a Manhattan y pasó 1955 estudiando actuación. Por sugerencia de su amigo Truman Capote, tomó clases con Constance Collier hasta la muerte de este. Posteriormente asistió a talleres sobre actuación de método en el Actors Studio, dirigido por Lee Strasberg. Se acercó a Strasberg y su esposa Paula. Recibió lecciones privadas en su casa debido a su timidez, y pronto se convirtió en un miembro de la familia. Su antigua entrenadora de actuación, Natasha Little, por Paula. Los Strasberg siguieron siendo una influencia importante durante el resto de su carrera. Monroe también comenzó a someterse a psicoanálisis, ya que Strasberg creía que un actor debe enfrentar sus traumas emocionales y usarlos en sus actuaciones. Cuando Strasberg consideró que ella estaba lo suficientemente preparada para actuar frente a la clase 191, le sugirió que interpretase junto con Maureen Stapleton una escena de la obra Anna Christie, de Eugene O'Neill. Por su actuación en esta pieza teatral, recibió críticas muy positivas por parte de Strasberg y de sus compañeros. Continuó su relación con DiMaggio a pesar del proceso de divorcio en curso. También salió con el actor Marlon Brando y el dramaturgo Arthur Miller. Elia Kazan le presentó a Miller por primera vez a principios de la década de 1950. El romance entre Monroe y Miller se volvió cada vez más serio después de octubre de 1955. Cuando se finalizó el divorcio de ella y él se separó de su esposa. El estudio la instó a poner fin, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Pero Monroe se negó. La relación llevó al FBI a abrir un expediente sobre ella. Monroe y Fox firmaron un nuevo contrato de 7 años, ya que MMP no podría financiar películas por sí solo. Y el estudio estaba ansioso porque Monroe volviera a trabajar para ellos. Fox le pagaría $400,000 para hacer 4 películas y le concedió el derecho a elegir sus propios proyectos, directores y directores de fotografía. También sería libre de hacer una película con MMP por cada película completa para Fox. Monroe comenzó 1956 anunciando su victoria sobre 20th Century Fox. La prensa ahora escribió favorablemente sobre su decisión de luchar contra el estudio. Time la llamó una mujer de negocios astuta, y Luke predijo que la victoria sería un ejemplo del individuo contra la manada en los próximos años. Por el contrario, la relación de Monroe con Miller provocó algunos comentarios negativos, como la declaración de Walter Winchell de que la estrella rubia de cine más conocida de Estados Unidos es ahora la favorita de la intelectualidad de izquierda. Monroe y Miller se casaron en la corte del condado de Westchester en White Plains, Nueva York. 2 días después tuvieron una ceremonia judía en la casa de Kai Brown, el agente literario de Miller, en Wacabuc, Nueva York. Con el matrimonio, Monroe se convirtió al judaísmo, lo que llevó a Egipto a prohibir todas sus películas. La prensa accedió a la casa donde se celebró el evento. Pero en una de las persecuciones en busca de fotografías murió accidentalmente una periodista que cubría el acontecimiento, debido al estatus de Monroe como símbolo sexual y la imagen de Miller como intelectual.
Los medios de comunicación vieron la unión como un desajuste, ya que evidenciado por el titular de Variety, Egghead Wet Hourglass, en español. Cabeza de huevo se casa con reloj de arena. También recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o musical. Obra de teatro de 1953 de Terence Rattigan, iba a ser dirigida, coproducida y coprotagonizada por Laurence Olivier. La producción se complicó por conflictos entre él y Monroe. Olivier, quien también había dirigido y protagonizado la obra de teatro, la enfureció con la condescendiente declaración: todo lo que tienes que hacer es ser sexy. Y con su exigencia ella replica la interpretación teatral del personaje de Vivien Leigh. También le disgustaba la presencia constante de Paula Strasberg, la entrenadora de actuación de Monroe. En el set, en represalia, Monroe dejó de cooperar y comenzó a llegar tarde deliberadamente, afirmando más tarde que, si no respetas a tus artistas, no pueden trabajar bien. Monroe también experimentó otros problemas durante la producción. Su dependencia de los productos farmacéuticos aumentó y, según Spoto, tuvo un aborto espontáneo. Debido a sus trastornos emocionales y anímicos, se volvió adicta al alcohol y a los barbitúricos. A pesar de las dificultades, el rodaje se completó según lo previsto a finales de 1956. El Príncipe y la corista fue lanzado a críticas mixtas en junio de 1957 y resultó impopular entre el público estadounidense. Fue mejor recibido en Europa, donde recibió el premio italiano David di Donatello y el premio francés Crystal Star y fue nominada a un BAFTA. Después de regresar de Inglaterra, Monroe tomó una pausa de 18 meses para concentrarse en la vida familiar. Ella y Miller dividen su tiempo entre Nueva York y Long Island. Tuvo un embarazo ectópico a mediados de 1957 y un aborto espontáneo un año después. Estos problemas probablemente estaban relacionados con su endometriosis. Monroe también fue hospitalizada brevemente debido a una sobredosis de barbitúricos. Como ella y Green no pudieron resolver sus desacuerdos sobre MMP, Monroe compró su parte de la empresa. Monroe regresó a Hollywood en julio de 1958 para actuar junto a Jack Lemmon y Tony Curtis en la comedia de Billy Wilder sobre roles de género, Some Like It Hot. Consideró el papel de Sugar Cane como otra rubia tonta, pero lo aceptó debido al estímulo de Miller y la oferta del 10% de las ganancias de la película además de su salario estándar. La producción de la película se ha convertido desde entonces en legendaria. Monroe exigió docenas de repeticiones, y no recordó sus líneas ni actuó como se le indicó. Curtis declaró que besarla era como besar a Hitler, debido a la cantidad de repeticiones. La propia Monroe comparó en privado la producción con un barco que se hunde y comentó sobre sus coprotagonistas y el director de formas negativas. Muchos de los problemas surgieron de ella y Wilder, que también tenía fama de ser difícil, en desacuerdo sobre cómo debería desempeñar el papel. Ella lo enfureció al pedirle que modificara muchas de sus escenas, lo que a su vez empeoró su miedo escénico, y se sugiere que arruinó deliberadamente varias escenas para actuar a su manera. Wilder estaba contento con la actuación de Monroe y declaró: cualquiera puede recordar líneas, pero se necesita un artista real para entrar en el set y no conocer sus líneas y aún así dar la interpretación que ella hizo. Some Like It Hot se convirtió en un éxito comercial y de crítica cuando se lanzó en marzo de 1959.
La actuación de Monroe le valió un Globo de Oro a la mejor actriz y llevó a Variety a llamarla una comediante con esa combinación de atractivo sexual y sincronización que simplemente no se puede superar. La cinta también consiguió 5 nominaciones a los premios Oscar. Más tarde, Wilder comentó que esta película fue uno de los logros más importantes de toda su carrera. Kid Hot, Monroe tomó otra pausa hasta finales de 1959, cuando protagonizó la comedia musical Let's Make Love. Eligió a George Cukor para dirigir y Miller reescribió parte del guión, que consideró débil. Los cambios que realizó el dramaturgo hicieron que Gregory Peck rechazara encarnar el papel principal del filme. Cary Grant, Charlton Heston, Yul Brynner y Rock Hudson también lo rechazaron, por lo que el estudio se lo ofreció al actor y cantante francés Yves Montand. Ella aceptó el papel únicamente porque estaba atrasada en su contrato con Fox. La producción de la película se vio retrasada por sus frecuentes ausencias al set. Durante el rodaje, Monroe tuvo una aventura extramatrimonial con Montand, que fue ampliamente informada por la prensa y utilizada en la campaña publicitaria de la película. Love no tuvo éxito tras su lanzamiento en septiembre de 1960. Crowder la describió como bastante desordenada y carente, punto del viejo dinamismo de Monroe, y Hedda Hopper calificó la película como la película más vulgar de Monroe jamás realizada. Truman Capote presionó para que Monroe interpretara a Holly Golightly en una adaptación cinematográfica de Breakfast at Tiffany's. Pero el papel fue para Audrey Hepburn, ya que sus productores temían que ella complicara la producción. Durante este periodo, la salud y el estado emocional de Monroe se fueron deteriorando notablemente. Por las noches, para combatir su insomnio, llamaba con frecuencia por teléfono al Dr. Ralph Grinson, su psiquiatra y psicoanalista. También visitó a otros médicos cuando él creía que era necesario. De Monroe y Miller efectivamente terminó, y comenzó una nueva relación con la fotógrafa de plató Inge Morad. A Monroe le disgustaba que hubiera basado su papel en parte en su vida y lo consideraba inferior a los roles masculinos. También luchó con el hábito de Miller de reescribir escenas la noche antes de la filmación. Su salud también empeoraba. Le dolían los cálculos biliares y su adicción a las drogas era tan severa que por lo general tenía que maquillarse mientras aún dormía bajo la influencia de barbitúricos. El estado anímico de Monroe no era bueno. Faltaba con frecuencia al rodaje y tenía dificultades para poder concentrarse. En agosto, la filmación se detuvo para que ella pasara una semana en un hospital de desintoxicación hospitalario. Monroe regresó a Nevada y terminó de filmar la película. A pesar de sus problemas, Huston declaró que cuando Monroe estaba actuando, no estaba fingiendo una emoción. Era real, ella iría a lo más profundo de sí misma. La encontraría y la haría consciente. Monroe y Miller se separaron después de terminar la filmación y ella obtuvo el divorcio mexicano en enero de 1961. The Misfits se estrenó el mes siguiente, fracasando en la taquilla. Sus críticas fueron variadas, con Variety quejándose del desarrollo de personajes frecuentemente entrecortado, y Bosley Crowder llamando a Monroe completamente en blanco e insondable, y afirmando que, desafortunadamente para la estructura de la película, todo gira en su contra. Del British Film Institute lo ha calificado de clásico. El académico de Houston, Tony Tracy, ha descrito la actuación de Monroe como la interpretación más madura de su carrera.
y Jeffrey McNabb de The Independent la ha elogiado por ser extraordinaria al retratar el poder de empatía del personaje. Durante los siguientes meses, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la llevaron nuevamente al borde de la muerte. Monroe fue la siguiente en protagonizar una adaptación televisiva de Reign de W. Somerset Maugham para NBC, pero el proyecto fracasó porque la cadena no quería contratar a su director elegido, Lee Strasberg. En lugar de trabajar, pasó los primeros 6 meses de 1961 preocupada por problemas de salud. Una colecistectomía y una cirugía para su endometriosis, y pasó 4 semanas hospitalizada por depresión. Fue ayudada por su exmarido Joe DiMaggio, con quien reavivó una amistad. Y salió con su amigo, Frank Sinatra, por varios meses. Monroe también se mudó permanentemente a California en 1961, comprando una casa en Helena Drive en Brentwood, Los Ángeles a principios de 1962. Monroe volvió al ojo público en la primavera de 1962. Recibió un Globo de Oro a la película favorita mundial, y comenzó a rodar una película para Fox. Something's Got to Give, una nueva versión de Mi mujer favorita, 1940. Iba a ser coproducida por MMP, dirigida por George Cukor y coprotagonizada por Dean Martin y Seye de Charis. Días antes de que comenzara la filmación, Monroe contrajo sinusitis. A pesar del consejo médico de posponer la producción, Fox la inició como estaba previsto a finales de abril. Monroe estuvo demasiado enferma para trabajar durante la mayor parte de las siguientes 6 semanas. Pero a pesar de las confirmaciones de varios médicos, el estudio la presionó alegando públicamente que estaba fingiendo. De mayo, se tomó un descanso para cantar "Feliz cumpleaños, señor presidente", en el escenario de la celebración del cumpleaños anticipado del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. Llamó la atención con su disfraz, un vestido ceñido de color beige cubierto de pedrería, que la hacía parecer desnuda. El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación a los ejecutivos de Fox, que querían que ella lo cancelara. A continuación, Monroe filmó una escena para Something's Got to Give en la que nadaba desnuda en una piscina. Publicidad anticipada, se invitó a la prensa a realizar fotografías. Estos se publicaron más tarde en Life. Esta fue la primera vez que una estrella importante posó desnuda en el apogeo de su carrera. Cuando estuvo nuevamente de baja por enfermedad durante varios días, Fox decidió que no podía permitirse que otra película se retrasara cuando ya estaba luchando con los crecientes costos de Cleopatra, 1963. El 7 de junio, Fox despidió a Monroe y la demandó por $750,000 en daños. Fue reemplazada por Lee Remick, pero después de que Martin se negó a hacer la película con alguien que no fuera Monroe. Fox también lo demandó y cerró la producción. El estudio culpó a Monroe por la desaparición de la película y comenzó a difundir publicidad negativa sobre ella, incluso alegando que tenía un trastorno mental. Fox pronto lamentó su decisión y reabrió las negociaciones con Monroe a finales de junio, un acuerdo sobre un nuevo contrato, que incluye la reanudación de Something's Got to Give y un papel protagónico en la comedia. 1940 fue el apogeo de las actrices que eran percibidas como duras e inteligentes, tales como Katharine Hepburn y Barbara Stanwyck, que habían atraído a un público dominado por mujeres durante los años de la guerra. 20th Century Fox quería que Monroe fuera una estrella de la nueva década que atrajera hombres a los cines.
y la veían como un reemplazo para la ya considerada mayor Betty Grable, su rubia explosiva, más popular de la década de 1940, según el estudioso del cine Richard Dyer. La imagen de estrella para Monroe fue diseñada principalmente hacia la mirada masculina, la estrella de cine de los años 30 Jean Harlow. La comparación fue motivada en parte por Monroe, quien nombró a Harlow como su ídolo de la infancia, quería interpretarla en una película biográfica e incluso contrató al estilista de Harlow para teñir su cabello. La personalidad de Monroe dentro de la pantalla se centró en su cabello rubio y los estereotipos asociados con él, especialmente la estupidez, la ingenuidad, la disponibilidad sexual y la artificialidad. A menudo declamaba con una voz entrecortada e infantil en sus películas. Y en las entrevistas daba la impresión de que todo lo que decía era completamente inocente y sin cálculo, parodiándose a sí misma con frases de doble sentido que llegaron a conocerse como monreísmos. Por ejemplo, cuando le preguntaron qué tenía, qué ropa llevaba puesta, en una sesión de fotos que se tomó desnuda en 1949, ella respondió, tenía la radio encendida. En sus películas, Monroe solía interpretar a la chica, solo únicamente definida por su género. Sus papeles eran casi siempre de coristas, secretarias o modelos, ocupaciones donde la mujer se exhibe. Para el placer de los hombres, Monroe comenzó su carrera como modelo pin-up y se destacó por su figura de reloj de arena. A menudo se la posicionaba de manera específica en escenas de películas para que su silueta curvilínea estuviera en exhibición y, con frecuencia, posaba como una pin-up en fotografías publicitarias. Su distintivo andar con balanceo de caderas también llamó la atención sobre su cuerpo y le valió el sobrenombre de la chica del andar horizontal. Monroe a menudo vestía de blanco para enfatizar su rubiez, y llamaba la atención con atuendos reveladores que enfatizaban su silueta. Los publicitarios a menudo giraban en torno a que su ropa fuera sorprendentemente reveladora o incluso teniendo desnudez accidental con, en realidad, premeditados accidentes de vestuario, como cuando un tirante de su vestido se le caía del hombro durante una conferencia de prensa. En las historias de la prensa, Monroe fue retratada como la encarnación del sueño americano, una chica que había pasado de una infancia miserable al estrellato de Hollywood. Historias sobre su tiempo con familias adoptivas y en orfanatos fueron exageradas e incluso parcialmente inventadas. El estudioso del cine Thomas Harris escribió que sus raíces de clase trabajadora y la falta de familia la hacían parecer más disponible sexualmente, la compañera de juegos ideal. En contraste con su contemporánea, Grace Kelly, quien también fue promocionada como una rubia atractiva, pero debido a su origen de clase alta fue percibida como una actriz sofisticada, inalcanzable para la mayoría de los espectadores masculinos. Monroe tenía varias facetas muy marcadas en su personalidad. Era una mujer que prodigaba una gran feminidad y vulnerabilidad, glamour y seducción muy estudiados. Muy consciente de sus dones y sexualmente muy atractiva. En la sociedad de su época, a veces la gente pensaba que era menos inteligente de lo que realmente era. Para ella era muy importante lo que opinaban las personas más cercanas. Desarrolló una personalidad neurótica, depresiva y obsesiva que revelaba carencias de afecto en su niñez y primera juventud que afectaban a su trabajo en el plató. Llegaba tarde a los rodajes, manifestaba ataques de pánico o bien conductas impulsivas súbitas. Sarah Churchill estudió narrativa sobre Monroe y ha declarado, el mayor mito es que ella era tonta.
La segunda es que era frágil. La tercera es que no pudo actuar. Ella estaba lejos de ser tonta, aunque no tenía una educación formal, y era muy sensible al respecto. Pero en verdad era muy inteligente, y muy dura. Tenía que ser ambas cosas para vencer al sistema de estudios de Hollywood en la década de 1950. La rubia tonta era un papel, era actriz, por el amor de Dios. Una actriz tan buena que ahora nadie cree que ella fuera otra cosa que lo que retrató en la pantalla. Lois Banner escribe que Monroe a menudo parodiaba sutilmente su condición de símbolo sexual en sus películas y apariciones públicas y que, el personaje de a Marilyn Monroe que creó, era un arquetipo brillante. La propia Monroe declaró que West influyó en ella, aprendiendo algunos trucos de ella. Esa impresión de reírse o burlarse de su propia sexualidad, según Dyer. Monroe se convirtió en, virtualmente, un nombre familiar para el sexo. En la década de 1950 su imagen debe situarse en el flujo de ideas sobre la moralidad y la sexualidad que caracterizaron la década de los 50 en Estados Unidos. Como las ideas freudianas sobre el sexo, el informe Kinsey, 1953, y The Feminine Mystique, 1963, de Betty Friedan, al parecer vulnerable e inconsciente de su atractivo sexual. Monroe fue el primer símbolo sexual en presentar el sexo como algo natural y sin peligro. También la describe como la encarnación del ideal de posguerra de la chica americana, suave, transparentemente necesitada, adoradora de los hombres, ingenua, ofreciendo sexo sin exigencias, que se repite en la afirmación de Molly Haskell de que ella era la ficción de los años 50, la mentira de que una mujer no tenía necesidades sexuales, que ella estaba allí para satisfacer o mejorar las necesidades de un hombre. También ha argumentado que el cabello rubio de Monroe se convirtió en su característica definitoria porque la hizo racialmente inequívoca y exclusivamente blanca justo cuando comenzaba el movimiento de derechos civiles, y que debería ser vista como emblemática del racismo en la cultura popular del siglo XX. Banner estuvo de acuerdo en que puede no ser una coincidencia que Monroe lanzara una tendencia de actrices rubias platino durante el movimiento por los derechos civiles. Pero también ha criticado a Dyer, señalando que en su vida privada altamente publicitada, Monroe se asoció con personas que eran vistas como etnias blancas, como Joe DiMaggio, italoamericano, y Arthur Miller, judío. Según Banner, a veces desafió las normas raciales predominantes en sus fotografías publicitarias, por ejemplo. En una imagen presentada en Look en 1951, se la mostró con ropa reveladora mientras practicaba con el entrenador de canto afroamericano, Phil Moore. Exportar a la democracia del glamour a la Europa empobrecida de la posguerra, las películas podrían ser su escaparate. Marilyn Monroe. Con todos sus atributos estadounidenses y su sexualidad aerodinámica, llegó a personificar en una sola imagen esta compleja interfaz de lo económico, lo político y lo erótico. A mediados de la década de 1950, representaba una marca de glamour sin clases, disponible para cualquiera que usara cosméticos, medias de nylon y peróxido estadounidenses. Para su imagen pública, Monroe participó en varias empresas publicitarias, incluidas entrevistas para Life y Cosmopolitan y su primera sesión de fotos para Vogue. Para Vogue, ella y el fotógrafo Bert Stern colaboraron en 2 series de fotografías, una editorial de moda estándar y otra de ella posando desnuda, que durante sus últimos meses
Monroe vivió en Helena Drive en el vecindario Brentwood de Los Ángeles. Su ama de llaves Eunice Morey estaba pasando la noche en la casa la noche del 4 de agosto de 1962. Morey se despertó a las 3 de la mañana del 5 de agosto y sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada. Morey luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. El médico de Monroe, Hyman Engelberg, llegó alrededor de las 3:50 de la mañana a.m. y la declaró muerta en el lugar. Entre las 8:30 de la noche y 10:30 de la noche del 4 de agosto y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Tenía 8 miligramos por 100 mililitros de solución de hidrato de cloral y 4.5 miligramos por 100 de pentobarbital, nembutal, en la sangre y 13 miligramos por 100 de pentobarbital en el hígado. Se encontraron frascos de medicamentos vacíos junto a su cama. Se descartó la posibilidad de que Monroe hubiera tenido una sobredosis accidental porque las dosis encontradas en su cuerpo estaban varias veces por encima del límite letal. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles recibió asistencia en su investigación del Equipo de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, que tenía conocimientos especializados sobre el suicidio. Los médicos de Monroe declararon que había sido propensa a miedos severos y depresiones frecuentes, con cambios de humor abruptos e impredecibles, y que había tenido sobredosis varias veces en el pasado, posiblemente intencionalmente por falta de pruebas. Muchos creen que fue asesinada. Sus médicos, Grinson y Engelberg, le recetaban diversos barbitúricos que pudieron acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. Se cree que Marilyn falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y lo salvaría de cualquier imputación penal. Su funeral fue realizado en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto. Fue privado y asistieron solo sus asociados más cercanos. El servicio fue organizado por Joe DiMaggio, la media hermana de Monroe, Bernice Baker Miracle, y la gerente comercial de Monroe, Ines Melson. Cientos de espectadores llenaron las calles alrededor del cementerio. Posteriormente, Monroe fue sepultada en la cripta N24 en el Corredor de los Recuerdos.